Sí, bueno, sí. Hay alguien que no. Hola. ¿Mm? Yo creo que ahí para que sí, también por la imagen. No. Bueno, que por lo general estos son referencias de consulta. Claro que a veces sí, sirven, pero habría que preguntarle al. Y si ¿A ti? Quizás, pues, no sé si tienes este texto para que lo expongas para los que están virtual, para que tengan las... Tendría que traer una copia. o sea, no sé si es tan necesario, pero digamos para que se guíen, ¿Es para conectarlo? claro. Sí, O tendríamos que... simplemente mandarlo Sí. por el chat interno. Eso está bueno. eso. Eso es buena idea. Si la Paz lo... Mándaselo después porque así, digamos, ustedes se concentran. Bueno. ¿no? Por lo menos, ¿me cuenta ahí? Directamente. Sí, arroba. Ahí lo expresan por micrófono ambiente de la sala. Dirán, sí. Cuando vieron. Estamos. Oh. Escucha bien, ¿no? Bueno, ¿Pueden confirmar? Sí, dicen ahí que sí. está. ¿se escucha bien? ¿Se pueden confirmar? Dicen que sí. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí. Bueno, espérate. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá presentes en esta conferencia organizada por el área de filosofía de la religión. Paso a presentar a nuestro conferencista, Ovidiu Stanciu, es doctor en filosofía por la Universidad de Borgoña y la Universidad de Wuppertal, con una tesis sobre la cuestión de la metafísica en Heidegger y Patočka. Se enmarcan en el ámbito de la fenomenología alemana y francesa. Actualmente es investigador en la Universidad de Bucarest y docente en el Instituto Católico de París. Entre sus publicaciones más destacadas encontramos Patočka, lecteur d'Aristote, Phenomenologie, Ontologie y Cosmologie de 2015 y Finitude and Meaning, Understanding History with Ricoeur and Patočka de 2026. Así que bueno, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Quiero iniciar dando las gracias a la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta invitación. También quiero agradecer a mi colega y amigo Matías Pizzi por esta invitación y a todos ustedes por su presencia en la sala virtual o aquí. El título de mi ponencia hoy es Mundo Común y Alteridad en Waldenfels y Merleau-Ponty, y quiero partir diciendo algunas palabras sobre Bernhard Waldenfels, destacado filósofo alemán, uno de los principales representantes de la fenomenología alemana de la segunda mitad del siglo XX, quien supo mantener viva en tierras alemanas la llama de la fenomenología. Autor de una obra prolífica y valiosa que supo integrar no solo los aportes de la fenomenología clásica alemana, sino también las innovaciones más destacadas desarrolladas en el ámbito de la fenomenología francesa. Bernhard Waldenfels falleció este año, en enero, a la edad de 92 años. Hace unos años, en 2020, en plena pandemia, tuvimos la oportunidad de invitarlos a una charla virtual en la Universidad Diego Portales, a la que el profesor Waldenfels acudió de forma muy grata. Pudimos conversar con él y organizar
un encuentro en torno de su obra y esta ponencia puede entenderse también como una manera de rendir homenaje a su obra. Ahora bien, rendir homenaje a un filósofo, como lo sabemos, es filosofar con él, lo que quiere decir justamente también tomar posiciones no necesariamente afines con su trabajo, es decir, instalarnos en el espacio de pensamiento abierto por este filósofo, pensar con él, pero también en contra de él. La temática dominante de sus investigaciones fenomenológicas, de las investigaciones fenomenológicas de Bernard Waldenfels, al menos desde la década de los 80, reside en la cuestión de lo ajeno. Este es el hilo conductor que recorre su obra y que atraviesa tanto su lectura de los textos canónicos de la tradición fenomenológica como sus contribuciones originales a esta corriente de pensamiento. Llevar la experiencia de lo ajeno desde la periferia en la que fue alojada por la corriente dominante de la tradición occidental al primer plano de las preocupaciones contemporáneas, exponer sus múltiples matices y exhibir sus horizontes más amplios, implica asumir una postura peculiar con respecto al alcance y tenor de la actividad fenomenológica. De hecho, el objetivo general del enfoque de Waldenfels, en su doble vertiente hermenéutica y descriptiva, no consiste simplemente en iluminar una experiencia marginal, ubicada en la periferia del campo fenoménico, ni en delinear un dominio particular de investigación, que se llama la xenología fenomenológica, de xenos, lo ajeno en griego, que aún no ha sido explorada suficientemente. En efecto, para Waldenfels, la experiencia de lo ajeno constituye una manifestación hiperbólica de una dimensión intrínseca de la experiencia. En la medida en que una experiencia es algo que padecemos y no algo que construimos o dominamos, cita uno, en toda experiencia ocurre algo que no puede ser captado por la reflexión. De modo que la experiencia no solo encuentra lo ajeno, sino que se vuelve ella misma ajena. Indecida. Si en una aproximación inicial lo ajeno parecía ser un fenómeno límite, una indagación profundizada pone de relieve que lo ajeno es más bien un hiperfenómeno. Y de este modo se hace visible un núcleo de ajenidad inherente a toda experiencia, una alteridad estructural alojada en el corazón mismo de la fenomenalidad. Al llevar a cabo este proyecto de una xenología fenomenológica, Waldenfels reconoce abiertamente los impulsos decisivos que recibió de Merleau-Ponty. De hecho, desde su inicio de su carrera filosófica, Waldenfels ha situado explícitamente sus reflexiones en la estela de Merleau-Ponty. Cabe recordar que el filósofo alemán asistió a los últimos cursos dictados por Merleau-Ponty en el Collège de France entre 60 y 62. Hizo una larga estadía de investigación en París y tuvo la oportunidad de asistir a los ultimísimos cursos de Merleau-Ponty. Tradujo varias de sus obras al alemán, entre los cuales lo visible. Dedicó minuciosos análisis a diversos aspectos de su filosofía y contribuyó de esta manera, de forma decisiva, a hacer valer la originalidad del planteamiento de Merleau-Ponty dentro del panorama fenomenológico alemán. Además, un cierto estilo filosófico establecido por el filósofo francés y caracterizado por una parte por el esfuerzo por mantener la fluidez del pensamiento y rechazar su solidificación en fórmulas compactas y rígidas, y, por otro lado, por el intento de rastrear un cuestionamiento filosófico más allá de los confines de la filosofía académica, en la literatura, la pintura o las ciencias humanas, encuentran un eco innegable en las obras de Waldenfels. Por último, en una serie de pasajes decisivos,
Waldenfels conecta explícitamente el intento de Merleau-Ponty de dar cabida en la filosofía a un principio bárbaro, ¿no? Según la fórmula que Merleau-Ponty utiliza en su texto de homenaje a Husserl, con sus propias indagaciones acerca de una fenomenología de lo ajeno. Sin embargo, reconocer la profunda impronta que la filosofía de Merleau-Ponty dejó en el pensamiento de Waldenfels no debe impedirnos advertir las no menos importantes diferencias que separan los dos planteamientos. En efecto, tal como Waldenfels lo admite explícitamente, su proyecto de articular una xenología fenomenológica fue moldeado por otros impulsos filosóficos igualmente decisivos, provenientes de autores como Foucault y Levinas. Además, el filósofo alemán parece reticente a seguir a Merleau-Ponty en su intento de recuperar un cuestionamiento ontológico dentro del ámbito de la fenomenología y descarta explícitamente una aproximación ontológica de lo ajeno, defendiendo más bien un enfoque de índole topológica. Por otro lado, mientras que el concepto fenomenológico del mundo desempeña un papel decisivo de Waldenfels, el filósofo alemán rechaza el movimiento emprendido por Merleau-Ponty en sus últimas obras, consistente en reformular el concepto del mundo de la vida de Husserl como mundo sensible o mundo vertical. Tal ampliación del concepto del mundo de la vida entraña, según Waldenfels, una afirmación de la unicidad del mundo y, por tanto, el rechazo de la fractura entre el mundo familiar y el mundo ajeno que Waldenfels considera insuperable. En lo que sigue, sostendré que, a pesar de que Waldenfels desestima el planteamiento propuesto por Merleau-Ponty con respecto a la cuestión del mundo, abordar la cuestión de lo ajeno en toda su amplitud filosófica nos exige seguir el camino abierto por el filósofo francés. Mi enfoque descansa en la convicción de que la experiencia de lo ajeno está inextricablemente ligada a una experiencia del mundo, ¿no? Esa creo que sería la primer tesis nuclear de mi planteamiento. La experiencia de lo ajeno está inextricablemente ligada a una experiencia del mundo, en la medida en que entendemos por el mundo no una colección de entidades o una idea proyectada por nuestro espíritu, sino más bien el campo experiencial en la que se inscriben y se entrelazan inseparablemente lo propio y lo ajeno, el orden y lo extraordinario, el todo y sus fisuras. Para desplegar esta problemática, comenzaré esbozando los principales desafíos que plantea la experiencia de lo ajeno, tal y como la describe Waldenfels. Luego mostraré cómo un análisis cuidadoso de esta experiencia nos conduce a reconocer que el encuentro con lo ajeno se desarrolla no en un ámbito intermedio, en una zona intersticial situada entre dos esferas aisladas y desvinculadas, sino en el campo global del mundo. Lo ajeno y lo propio se alojan en el mundo, entendido como su dimensión compartida, como su lugar de copertenencia. Esto, a su vez, nos llevará, en tercer lugar, a examinar el estatus del mundo y a darle un perfil más nítido a la caracterización merleau-pontiana del mundo sensible como un sistema con múltiples entradas o como un espacio de incomposibilidades. Siguiendo esta guía, el mundo aparecerá, y esa será mi segunda tesis nuclear, no como un contenedor omniabarcante o un medio impasible, sino más bien como un campo atravesado por tensiones, un ámbito de presencia regido por un principio de difracción interna. Voy entonces al primer apartado de mi ponencia, la fenomenología de lo ajeno y sus desafíos. La tarea fundamental de un análisis fenomenológico de lo ajeno
es proporcionar una descripción precisa del modo específico del aparecer que le pertenece a lo ajeno. Waldenfels retoma la caracterización en apariencia paradójica de Husserl de la donación de lo ajeno como, cita 2, accesibilidad en genuina inaccesibilidad en el modo de la incomprensibilidad. De este modo, lo ajeno se contrapone a lo propio y aparece como lo que queda fuera de la esfera de la propiedad, concebida como el dominio de lo originariamente accesible. Lo ajeno se manifiesta como una presencia que implica un repliegue constitutivo. Está ahí sin ser plenamente comprendido. Su donación escapa a nuestra comprensión. Al encontrarnos con lo ajeno, nos enfrentamos, según la magnífica formulación de Waldenfels, cita 3, a la presencia bastarda de una ausencia en carne y hueso. De esta primera descripción podemos extraer las principales exigencias que el análisis de Waldenfels debe asumir. Proporcionar una descripción de esta experiencia sin anular su opacidad constitutiva. Hacerla visible en su invisibilidad misma. Sin embargo, mientras que el contraste establecido por Husserl entre lo propio y lo ajeno constituye un potente esquema organizativo para su propio enfoque, Waldenfels no se limita a desplegar sus implicaciones, sino que lleva esta idea un paso más allá. Sostiene que para poner de manifiesto los rasgos específicos de esta experiencia, es necesario considerarla desde el punto de vista de otras dos nociones cardinales, a saber, la de orden y la de totalidad. Como ya había señalado Husserl, la experiencia de lo ajeno tiene un carácter transgresivo. Lo ajeno desborda los márgenes de la esfera de lo propio y, por lo mismo, perturba los fundamentos de cualquier orden dado. En este sentido, un orden designa no solo un marco de inteligibilidad, sino también un campo articulado de experiencia. Por lo tanto, lo ajeno aparece como un fenómeno que no puede subsumirse en el entramado de las normas imperantes. Su irrupción es inesperada y sin precedentes, no encaja en una red preestablecida de significados. Lo ajeno es un intruso inquietante. Sin embargo, la aparición de lo ajeno no equivale a una desviación local, a una interrupción momentánea de una coherencia por lo demás inquebrantable, ya que supone un desafío radical a las pretensiones totalizadoras inherentes a cualquier régimen de orden. Así, si lo ajeno aparece sin tener lugar asignado dentro del orden predominante, su imposibilidad, su surgimiento pone de manifiesto el carácter precario y paroquial de ese orden, su imposibilidad constitutiva de abarcar el campo de la experiencia en toda su amplitud. La presencia intransigente de lo ajeno, que se resiste a ser apropiada o absorbida, da testimonio del hecho de que todo territorio domesticado está rodeado de franjas indómitas, de que todo mapa debe incluir en sus fronteras espacios en blanco, lo que las cartografías medievales señalaban mediante la fórmula hic sunt leones. Así, lo ajeno no solo pone de manifiesto la parcialidad e incompletitud de un orden determinado, sino que también socava los fundamentos de dicho orden. Hace visible que todo orden se ve afectado por lo que Waldenfels llama el principio de razón insuficiente. No solo los acontecimientos o estados de cosas podrían ocurrir de forma diferente, sino que cualquier orden podría articularse de otro modo. Lo ajeno nos impulsa a concebir todo orden bajo el modo del conjunctivus potencialis. Además, la imposibilidad de someter a lo ajeno al dominio hegemónico de un orden determinado debe entenderse en un sentido fuerte.
lo ajeno se resiste a integrarse no solo en los órdenes locales, sino también en el orden global del cosmos. Cita 4, lo ajeno no puede ser acomodado en el marco fundamental de un mundo en general, no puede quedar incorporado en un todo. Por tanto, advertir el carácter distintivo de la experiencia de lo ajeno nos obliga a cuestionar, cita 5, la idea de un cosmos cerrado y omniabarcante que proporciona un lugar adecuado para cada ser y prefigura sus caminos. Por consiguiente, lo ajeno no puede concebirse como un momento de la totalidad. En suma, para resumir en estos análisis en una fórmula, la experiencia de lo ajeno aparece bajo la triple figura de una intrusión en lo propio, de una perturbación del orden y de una fisura en el todo. Voy ahora al segundo apartado, el ámbito intermedio. El encuentro con lo ajeno es un acontecimiento abrupto y perturbador. La aparición de lo ajeno obliga al yo a salir de su esfera propia, a ir más allá del horizonte de su morada habitual. Cuando lo ajeno entra en escena, el yo se encuentra expulsado de sí mismo, dislocado. Mediante este desplazamiento, el yo accede a una esfera intermedia que Waldenfels denomina intermundo. ¿Cuál es la naturaleza de este ámbito intermedio que mantiene simultáneamente unidas y separadas las esferas de lo propio y de lo ajeno? Waldenfels insiste en que debe concebirse como una zona fronteriza intersticial, como una tierra de nadie, no man's land, situada entre dos polos irreductibles. 6. Lo que ocurre entre nosotros no nos pertenece ni a cada uno de nosotros ni a todos. Más bien constituye una tierra de nadie, un paisaje liminal que conecta y separa simultáneamente. Comprender el lugar del encuentro como un sitio de transición evitará su asimilación a un tercero englobante, situado más allá o por encima de las partes implicadas en el encuentro, a una esfera de neutralidad e indiferencia. De hecho, Waldenfels sostiene que lo propio y lo ajeno no pueden concebirse como casos de una estructura subyacente o como regiones de un todo abarcador. Cita 7. Tal esfera intermedia no puede en su carácter intermedio ser reducida a algo propio ni integrarse en el todo. Tampoco puede someterse a leyes universales. Lo propio y lo ajeno no remiten hacia un uno en el que sus diferencias serían niveladas y el encuentro no puede abolir la brecha radical que los separa. Sin embargo, Waldenfels no concibe este espacio intermedio únicamente como una zona intersticial. Lo entiende también como una estructura que impregna tanto lo propio como lo ajeno e impide que cada uno coincida completamente consigo mismo. En este sentido, el espacio intermedio pone de manifiesto que no estamos encapsulados en esferas particulares de sentido, que nunca nos identificamos completamente con la constelación de sentido en la que estamos alojados. Esta radical no coincidencia consigo mismo caracteriza tanto lo propio, característica tanto de lo propio como de lo ajeno, es la que hace posible el encuentro entre ambos. Así, podemos decir que la esfera intermedia no es solo un espacio de transición entre ámbitos ya constituidos y autosuficientes, sino que es fundamentalmente lo que une lo propio y lo ajeno. A este respecto, es útil recordar una observación de Merleau-Ponty, citada por lo demás por Waldenfels, según la cual solo cuando uno
cito a Merleau-Ponty, creo que no está en la hoja, solo cuando uno ha vuelto a tomar posesión de esta región salvaje de sí mismo, no incorporada a su propia cultura, que puede comunicarse con lo ajeno. El encuentro es posible precisamente porque el yo nunca está completamente identificado con su mundo, porque lo ajeno lo atraviesa desde el principio. No obstante, cabe preguntarse si Waldenfels extrae realmente todas las consecuencias de la tesis de una intricación constitutiva, de un entrelazamiento estructural entre lo propio y lo ajeno, y si a la luz de este análisis puede mantenerse la caracterización de la esfera intermedia como un lugar de mediación y transición. En efecto, incluso si concedemos que no existe un orden subyacente que englobe los dos ámbitos, ¿implica esto que el medio en el que aparecen lo propio y lo ajeno, el espacio que habitan conjuntamente, tiene la consistencia de un intersticio? Tal inferencia se basa en la asimilación implícita de un ámbito compartido a un orden abarcador. De hecho, si inscribir lo propio y lo ajeno en un campo común equivale a asignarles una posición dentro de un sistema homogéneo de coordenadas, la grieta introducida por lo ajeno será borrada y la singularidad de esta experiencia se verá comprometida. Sin embargo, la idea de un dominio compartido no está necesariamente vinculada a un orden imperante. Puede designar un lugar de presencia, un campo de apertura desprovisto de cualquier forma de aplicación normativa. Esta idea corresponde al concepto de mundo propuesto por Merleau-Ponty, según el cual el mundo no posee una estructura fija ni una legalidad única, sino que es un ámbito de múltiples capas que alberga órdenes de significado discrepantes y está formado por campos en intersección, siendo finalmente un campo de campos en el que se integran las subjetividades. Todos estos campos, señala Merleau-Ponty, cita 8, son dimensiones extraídas de una dimensionalidad única, un ser polimorfo que los justifica a todos sin ser expresado plenamente por ninguno. Así, el mundo no es un mero espacio intermedio, sino más bien la apertura que permite la aparición de lo propio y de lo ajeno. El espacio de juego que yace bajo este encuentro. En consecuencia, si desentrañamos los conceptos de mundo y orden, lo ajeno puede anclarse en el mundo sin ser despojado de su opacidad constitutiva. Podemos plantear otros dos puntos críticos acerca de la concepción de Waldenfels de la esfera intermedia. Concebir esta esfera, cita 9, como un hiatus que separa irremediablemente lo propio y de lo ajeno, consiste en asumir la insularidad y el paralelismo previo de las esferas de lo propio y de lo ajeno, su heterogeneidad irreductible. En efecto, aunque Waldenfels niega enérgicamente que la esfera de lo propio se entienda como un dominio autosuficiente, una provincia aislada del resto del mundo, el hecho de que encontramos lo ajeno en un ámbito intermedio, entendido como un campo de transición, sugiere, sin embargo, la separación previa de las esferas que solo posteriormente están reunidas. Sus descripciones implican que el encuentro con lo ajeno es imposible sin un acto de transgresión, sin trascender un dominio ya delimitado. Tal perspectiva equivale a afirmar que lo propio y lo ajeno están, en primer lugar, alejados el uno del otro, separados, y que su encuentro solo se produce de forma secundaria y accidental. Desde este punto de vista,
cualquier esclarecimiento de la contaminación mutua y de la coimplicación originaria de lo propio y de lo ajeno queda seriamente comprometido. Además, si a través de la descripción de la experiencia de lo ajeno Waldenfels intenta en última instancia poner de manifiesto una dimensión estructural de la experiencia como tal, podemos cuestionar la exactitud fenomenológica del análisis que plantea. De hecho, es tan cierto que nuestra vida experiencial está constantemente dividida entre la permanencia en el círculo de nuestras prácticas habituales, la esfera de la propiedad, y una transgresión de esta esfera que nos instala en un intersticio y nos hace flotar sobre la frontera entre lo propio y lo ajeno. Si un coeficiente de alteridad afecta siempre nuestra forma de habitar el mundo, si, como lo dice el mismo, cita 10, lo otro empieza en nosotros mismos y no fuera de nosotros, si lo otro, otra cita, nos busca en nuestra propia casa, entonces la esfera de propiedad nunca está completamente separada del exterior. Desde el principio estamos abiertos al mundo como tal. Nos movemos en un campo único y compartido, cuyas coordenadas fundamentales no reflejan simplemente el curso familiar de nuestra experiencia. En un pasaje revelador, Waldenfels se acerca de esta perspectiva. Así se pregunta, cita 11, si existe una capa fundamental, Grundschicht, o núcleo, kern, de lo propio y lo familiar, de tal manera que cualquier alteridad aparecería como una modificación de lo propio. No deberíamos suponer más bien que lo propio y lo ajeno surgen de una escisión originaria, Urscheid. En este último caso, el mundo de la vida se presentaría desde el principio a la vez como mundo familiar y ajeno. El devenir familiar y el devenir ajeno estarían inextricablemente entrelazados como el anverso y reverso de un mismo tejido. Ahora bien, lo que llama la atención en este pasaje es que las dos afirmaciones principales que contiene están incompatibles. ¿Cómo puede lo propio y lo ajeno surgir de una escisión original y ser como el anverso y el reverso de un mismo tejido? Si seguimos el primer modelo, lo propio y lo ajeno se contraponen. Su relación es la de una escisión adversativa. Según la segunda afirmación, la relación es de complicidad. Lo propio y lo ajeno están entretejidos en el mismo entramado. Son las dos caras de un mismo tejido, un tejido que no puede prescindirse. Mientras que en el primer modelo el énfasis se pone en la separación y la división, en el segundo prima la idea de un entrelazamiento, de la intricada imbricación de lo propio y lo ajeno. Sin embargo, incluso según este segundo modelo, el modelo del tejido del anverso y reverso del mismo tejido, se mantiene la marcada diferenciación de lo propio y lo ajeno. Lo propio y lo ajeno no se funden en una identidad indiferenciada, no desaparecen en un plano uniforme, pues son el anverso y el reverso del mismo tejido. Es esta forma de entender la relación de lo propio y lo ajeno que preserva su vínculo y su pertenencia a un mundo común, manteniendo al mismo tiempo su diferencia, lo que constituye, a mi juicio, una respuesta más coherente al problema planteado por Waldenfels. Ahora bien, la razón para rechazar tal solución, esta solución coyuntiva, llamarla de una forma, y aferrarse a la noción de una escisión originaria, se desprende de un pasaje posterior. Waldenfels afirma, una cita larga, cita 12, un mundo de la vida único,
el cual constituiría el fundamento primario y el horizonte último de toda experiencia y favorecería la irrupción de una razón única, tendría como consecuencia reducir la ajenidad, como en el cosmos antiguo o en la historia universal de Hegel, a una forma temporaria de alteridad o ajenación. La ajenidad no sería radical, sino derivada. El acuerdo entre lo propio y lo ajeno estaría sustentado por la anterioridad de lo propio sobre lo ajeno. Estaría basado en la posibilidad de una comunidad más allá de lo propio y lo ajeno. Dos premisas sustentan el desarrollo que acabo de citar. Primero, que cualquier forma de comunidad planteada más allá o por debajo de la esfera de lo propio y lo ajeno está basada en procedimientos de apropiación y asimilación. El texto sugiere que no existe tal cosa como un mundo común. Solo hay formas de lo propio que se han vuelto hegemónicas y que se presentan como comunes o universales. Segunda premisa del texto es que afirmar la unicidad del mundo equivale a despojar lo ajeno de su radicalidad y concebirlo como meramente provisional. La ruptura introducida por lo ajeno sería absorbida al convertirse en un momento de un proceso de mayor alcance, la historia universal hegeliana, o en una dimensión de un orden jerárquico abarcante y continuo, el cosmos antiguo. Así, la orientación general del argumento de Waldenfels remite a la idea de que toda forma de lo común tiene un carácter hegemónico y como tal acaba disolviendo a lo ajeno. El razonamiento que sustenta esta afirmación se basa en la equiparación implícita de la tesis fenomenológica de la unicidad del mundo, célebremente desarrollada por Husserl en el parágrafo 37 de la crisis, pero también en otros numerosos lugares de su obra. Entonces, equiparación implícita de la tesis fenomenológica de la unicidad del mundo, de la vida, con la afirmación metafísica de un orden que rige el cosmos o de una razón que determina la historia del mundo. Sin embargo, tal equivalencia no puede en absoluto darse por sentada, y Waldenfels no aporta ningún argumento decisivo para apoyarla. La tesis de Husserl de la unicidad del mundo, Einzigkeit der Welt, unicidad, como dice él en este parágrafo 37, con respecto a la cual el plural no tiene sentido, y también la radicalización de Merleau-Ponty de esta tesis no equivale en absoluto a un intento de rehabilitar un concepto metafísico de totalidad. Tanto Husserl como Merleau-Ponty pretenden más bien hacer visible un campo preobjetivo en el que se enraizan todas las configuraciones de sentido, el trasfondo sobre el cual éstas se destacan y que nunca abandonan por completo. De este modo, al equiparar el concepto fenomenológico del mundo de la vida con una forma metafísica de orden, Waldenfels oscurece la originalidad y novedad de este concepto e impide así cualquier intento de dar una solución satisfactoria al problema de la aparición de lo ajeno en el mundo, problema que él mismo ha planteado con una fuerza innegable. Tercer y último apartado, la profundidad del mundo. Para superar el callejón sin salida al que la descripción de Waldenfels conduce, podemos recurrir al planteamiento alternativo de esta misma situación teórica elaborado por Merleau-Ponty. La convicción que sostiene su enfoque es que la esfera intermedia no puede asimilarse a un campo intersticial, sino que designa más bien un ámbito común de pertenencia.
Aunque su posición solo se desarrollará plenamente en sus obras tardías, la idea central que la sustenta aparece ya en un pasaje de la fenomenología de la percepción. En el capítulo dedicado al otro y al mundo humano, señala, cita 13, en realidad el otro no está encerrado en mi perspectiva sobre el mundo, porque esta perspectiva no posee unos límites definidos, porque espontáneamente se desliza en la del otro, y porque ambas son conjuntamente recogidas en un solo mundo, en el que todos participamos como sujetos anónimos de la percepción. De este pasaje podemos extraer 4 ideas fundamentales. En primer lugar, el otro y yo, lo ajeno y lo propio, están incorporados en un campo común, están entretejidos en la misma tela, se inscriben en el único mundo. El otro pertenece de este modo al mundo sin reducirse a una parte de la realidad objetiva. O, con las palabras de Renaud Barbaras, cita 14, el otro se da no como un alter ego frente a mí, sino que como una relación con el mundo que también es mía, o más bien como inscrito en una relación anónima con el mundo, es decir, como una dimensión de la visibilidad del mundo. Resumen de la cita, el otro se da como una dimensión de la visibilidad del mundo. Pues eso fue el primer punto, primera idea que podemos extraer del texto de Merleau-Ponty que cité. Segundo punto. Ni mi esfera ni la de lo otro pueden pensarse como si tuvieran fronteras firmes, contornos bien definidos. No tienen una forma estática ni están rodeados de barreras infranqueables. Más bien, cada horizonte tiene márgenes fluctuantes que pueden deslizarse hacia lo otro, y todos esos horizontes se abren y se inscriben en el mundo único. O, para utilizar una fórmula acuñada por Merleau-Ponty en sus trabajos tardíos, estas perspectivas son tan solo diferentes entradas a un mismo mundo común. Tercer punto. Nuestra apertura fundamental al mundo se consigue a través de la percepción. Como dice Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible, cita 15, la percepción es el arquetipo del encuentro original. Es en la percepción donde el mundo se nos abre de forma primaria, y en la medida en que la percepción implica una forma de anonimato, es en este nivel donde puede superarse la división radical entre lo propio y lo ajeno. Cuarto punto. El concepto de un mundo único no está ligado a la idea de un orden abarcador y dominante, ni remite a un plano masivo y uniforme de la realidad. Más bien designa un ámbito de presencia, un campo global que no puede escindirse en dominios discretos o esferas mutuamente excluyentes. Así concebido, el mundo da cabida a una multiplicidad de horizontes, a una pluralidad de esferas de sentido. Merleau-Ponty ha perseguido y profundizado las líneas de pensamiento esbozadas en el pasaje citado a lo largo de su carrera filosófica. En el prefacio de Signos escribe, cita 16, que es una cita fundamental para este tema, que puede ser vista como una respuesta a justamente los planteamientos a la perspectiva de Waldenfels. Cito: cada vez que intento aprenderme a mí mismo, todo el tejido del mundo sensible y los demás que están cogidos en él, acude también. Antes de ser y para ser sometidos a mis condiciones de posibilidad y reconstruidos a imagen y semejanza mía, es necesario que estén ahí, ¿no?, los otros, los demás, que estén ahí como relieves, desviaciones, variantes de una única visión en la cual yo también participo. Porque no son ficciones
con las que yo poblaría mi desierto, hijos de mi mente, ni posibles para siempre inactuales, sino que son gemelos míos o carne de mi carne. Yo no vivo en efecto su vida, están definitivamente ausentes de mí y yo de ellos. Pero esta distancia es una extraña proximidad en cuanto se da con el ser de lo sensible, puesto que lo sensible es precisamente lo que, sin moverse, puede estar en más de un cuerpo. Mi visión contiene otra, o mejor dicho, todas ellas funcionan a la vez y tropiezan por principio con el mismo vicio. Imbécil. ¿Cómo pone de manifiesto este pasaje? Merleau-Ponty admite los principales requisitos del análisis de lo ajeno esbozado por Waldenfels. En primer lugar, rechaza la primacía y el carácter absoluto del yo. Lo propio y lo ajeno, el yo y el otro son equiprimordiales. La ajenidad no puede ser reducida al resultado de un acto de autoajenación y no puede ser dependiente de un marco de sentido arraigado en lo propio, ya que la donación de lo otro excede mis condiciones de posibilidad, como lo dice el texto. Excede mis condiciones de posibilidad. Luego, segundo punto, Merleau-Ponty insiste en este pasaje en que lo ajeno y lo propio no están dados uno al lado del otro, cada uno como una provincia separada. Más bien se manifiestan como entremezclados, de modo que cualquier comprensión de mí mismo involucra necesariamente una referencia a la otredad. Cualquier autopresencia comprende una dimensión de alteridad. Tercer punto, finalmente, Merleau-Ponty sostiene que si bien el otro aparece en el mundo, la modalidad característica de su manifestación es la de una ausencia, pero una ausencia cogida en el tejido del mundo sensible, o como diría Waldenfels, ¿no? Una ausencia en carne y hueso. Sin embargo, Merleau-Ponty añade un requisito suplementario y afirma que la experiencia de lo ajeno no puede darse en toda su amplitud si no se reconoce la inherencia de lo ajeno en el mundo. Por tanto, lo ajeno debe situarse en la carne del mundo, situado en el mismo mundo visible que habita lo propio. Así, lo propio y lo ajeno aparecen como relieves de un mismo tejido fenoménico, y Merleau-Ponty llega a considerar a los otros como mis gemelos o la carne de mi carne, fórmulas que deben ser entendidas justamente de esta manera, ¿no? Como efectos de nuestra común integración en un mismo tejido fenoménico. A la luz de estos desarrollos, podemos reevaluar el concepto de intermundo forjado por Waldenfels para captar conceptualmente el espacio del encuentro entre lo propio y lo ajeno. La motivación que impulsó la introducción de este concepto fue la de dar cuenta del encuentro y del entrelazamiento entre lo propio y lo ajeno sin recurrir a la idea de un mundo común. En efecto, Waldenfels establece una oposición diametral entre el intermundo y el mundo común. Cita 17. Los participantes en el encuentro no viven en un mundo común, ni en mundos separados, sino que precisamente en un intermundo. Merleau-Ponty aborda esta cuestión de forma radicalmente opuesta, ya que identifica el mundo común con el intermundo. En una nota de trabajo publicada en Lo visible y lo invisible, escribe, cita 18, el otro ya no es tanto una libertad vista de afuera como destino y fatalidad, un sujeto rival de un sujeto, sino que está en el circuito que lo conecta con el mundo, como lo estamos nosotros mismos, y por eso también en el circuito que lo conecta con nosotros.
Y este mundo nos es común, es intermundo. Y en dos manuscritos de investigación inéditos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, Merleau-Ponty precisa aún más claramente esta tesis. Cita 19 y 20 los voy a leer juntas. Para que hubiera varios mundos, tendría que haber sujetos insulares. Tendría que no haber Weltlichkeit der Geist. Pero lo hay. Es postulada por el hecho de que hable de mentes, esprit, de que yo afirme una verdad de las mentes. El mundo como anterior a los muchos y al uno es intermundo. Y siguiente cita 20. Intermundo, no solo en el sentido de lo que está entre las mentes, de lo que es común a las conciencias, sino que también en el sentido de entremundo, es decir, el ineinander de los humanos, los animales, los lugares, es decir, matriz universal preobjetiva. La tesis que se desprende de estos pasajes es que afirmar la unicidad y el carácter común del mundo no implica la adhesión a ninguna posición metafísica determinada, ni la adopción de una perspectiva de sobrevuelo. Suspirar a tal punto de vista no equivale a elevarnos a la posición de un observador absoluto, ante cuya mirada el mundo se despliega como una superficie plana. Al contrario, Merleau-Ponty insiste en la inherencia fundamental en el mundo de toda mirada sobre el mundo. En efecto, la unicidad del mundo solo puede manifestarse adecuadamente si admitimos la incorporación esencial en el mundo de cualquier mirada y de todas las miradas sobre él, solo cuando llegamos a reconocer que lo otro y yo estamos cogidos en el mismo circuito, inscritos en la misma textura. La idea cardinal que sostiene la tesis de Merleau-Ponty es que, cita 21, la estructura universal mundo es caracterizada por la superposición de todo sobre todo, ser de promiscuidad. Podemos sostener entonces que el desacuerdo entre Weidenfels y Merleau-Ponty gira en torno a la caracterización adecuada que debe darse a la partícula inter en el compuesto intermundo. Ambos filósofos aceptan que la partícula tiene un significado a la vez conjuntivo y disjuntivo. Designa a la vez el punto de encuentro entre lo propio y lo ajeno y el umbral que lo separa radicalmente. Sin embargo, mientras Weidenfels insiste en la prioridad de la disyunción y sostiene que la separación prohíbe toda forma de reconciliación, Merleau-Ponty afirma que el intervalo, en lugar de ser un abismo, tiene una función vinculante. Permite poner de manifiesto el carácter común del mundo único. Esto no equivale a abandonar el sentido disyuntivo de la partícula inter. Se trata más bien de afirmar que las brechas, las lagunas, los hiatos descritos por Weidenfels no son instancias que socavan el mundo, sino que más bien son sus dimensiones. En la medida en que las lagunas son dimensiones intrínsecas del mundo, el mundo aparece como un campo de tensión, como un espacio de conflicto y mediación, y no como una totalidad completamente ordenada, una superficie plana, monócroma y translúcida. Si lo ajeno aparece en el mundo, pero a una distancia infranqueable, resulta que el mundo contiene en su centro mismo un núcleo de opacidad, brechas que no pueden cerrarse, distancias que no pueden superarse. El repliegue es entonces una dimensión constitutiva del mundo. Solo revelando la amplia multidimensionalidad del mundo, su inagotable profundidad, podemos preservar tanto la idea de una disyunción radical entre lo propio y lo ajeno,
como la idea de su inscripción en una textura única en el tejido común del mundo único. Y ahora una breve conclusión. Como hemos visto, la tarea principal del proyecto teórico elaborado por Waldenfels, la cuestión que delimita el horizonte de su investigación, consiste en el intento de elevar la pregunta por lo ajeno al rango de un problema verdaderamente filosófico. Waldenfels está convencido de que la experiencia de lo ajeno, lejos de ser un tema meramente regional, posee un sentido paradigmático y una peculiar fuerza reveladora. Nos permite comprender algunos rasgos centrales de la fenomenalidad como tal. Además, una vez desplegadas todas sus implicaciones y medido adecuadamente su alcance global, esta experiencia puede funcionar como un poderoso acicate que nos lleve a revisar la interpretación predominante que la fenomenología ha dado de sus propios avances y poner en tela de juicio algunos de los más firmes postulados de la tradición filosófica occidental: la soberanía del ego, la supremacía del orden, la prioridad del todo. Como he mostrado, para el marco teórico forjado por Waldenfels resulta fundamental una concepción disyuntiva del mundo de la vida. El mundo de la vida se desgarra en una esfera de lo propio y una esfera de lo ajeno que, a pesar de su imbricación, no pueden reconducirse a una unidad antecedente, ni situarse en un horizonte en el que sus diferencias serían reconciliadas. Una estrategia integradora de este tipo despojaría a la experiencia de lo ajeno de su potencial perturbador y nivelaría su relieve. Sin embargo, aunque el proyecto de dar cabida en la filosofía a las experiencias excluidas por los discursos tradicionales y el esfuerzo por ampliar el alcance de la investigación fenomenológica más allá de las restricciones inherentes a su autocomprensión clásica son sin duda legítimos, la forma en que se desarrolla esta empresa puede suscitar algunos interrogantes. A partir de la descripción alternativa que hace Merleau-Ponty del mismo problema, he argumentado que en la medida en que Waldenfels no ofrece una caracterización coherente de la inscripción de lo ajeno en el mundo, no puede dar cuenta de la amplia complejidad de esta experiencia. Más concretamente, he puesto de relieve dos tensiones que atraviesan las descripciones que Waldenfels hace de la experiencia de lo ajeno, que tienen que ver con la relación que se establece entre lo propio y lo ajeno y con la determinación adecuada del espacio del encuentro. Así, he sugerido que si bien la tesis expuesta por Waldenfels de una implicación entre lo propio y lo ajeno debe mantenerse e incluso radicalizarse en la dirección de lo que Merleau-Ponty llama la promiscuidad ontológica entre lo propio y lo ajeno, convendría descartar por este mismo motivo la tesis, igualmente defendida por Waldenfels, de una escisión radical o de un hiato abierto que separa lo propio y lo ajeno. Lo propio y lo ajeno aparecen, por el contrario, como tallados en el mismo tejido ontológico. En segundo lugar, he afirmado que el campo del encuentro o el ámbito intermedio no pueden asimilarse a un intersticio alojado entre dos esferas aisladas, pues aparece más bien como su lugar común de inscripción, el campo de copertenencia. Si, como hace Waldenfels, este ámbito puede denominarse intermundo, este término debe concebirse como la designación de una dimensión compartida que subtiende la partición entre la esfera de lo propio y la esfera de lo ajeno, o mejor, como el único mundo común. Entendido de este modo, el mundo no aparece como una totalidad compacta y monolítica, sino como un lugar polimórfico
en el que coexisten múltiples campos de presencia. Desde este punto de vista, lo ajeno es una dimensión esencial del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por la excelente, diferente e instructiva conferencia. Ahora, si les parece, damos un espacio para preguntas, consultas que tengan, inquietudes, críticas. Bueno, Paulina. Una crítica, no. Muchas gracias por la charla, estuvo muy, muy buena. Tengo demasiados pensamientos, voy a intentar ordenarlos un poco. Pienso, primero que todo, bueno, el primer pensamiento, digamos, a medida que ibas hablando, ¿cierto? Es viendo el mundo digamos, la necesidad de lo ajeno y de la irrupción, ¿cierto? Me hizo pensar como por qué hablar de mundos en plural. Esa era la pregunta que yo dije, le voy a hacer esta pregunta, pero luego, digamos, le fuiste contestando, precisamente citando a Merleau-Ponty, digamos, como, bueno, aquí está, ¿cierto? Y me parece que es clave la idea del ámbito, ¿cierto? Entenderlo como un ámbito de presencia. Y eso me hizo suscitar, digamos, otra tesis. Quiero saber qué opinas de, quizás podría, debido a que no hay pertenencia al mundo, no es como este fondo al cual todos pertenecemos, ¿cierto? Pensar el mundo no como algo, por ende tampoco como un lugar, sino más bien como movimiento. Y pienso acá en cuando me lo contiene en el mismo prefacio de la fenomenología de la percepción, dice que, bueno, lo que hay es emergencia motivada del mundo. Y pienso como la emergencia motivada no es eso mismo mundo, y el mundo es algo, es como más bien como la emergencia, digamos, y pienso incluso como la idea de la institución. Y eso me lleva a otra reflexión, digamos, de que quizás el inter es el mundo mismo y como intermundo puede ser una redundancia en la medida en que el inter es esa emergencia que nos hace comunes y que da lugar a un sentido que es familiar y al mismo tiempo a lo disruptivo. Como quizás intermundo es una redundancia virtuosa, me parece que buena redundancia en la medida en que como que hace visible que mundo es precisamente un movimiento, pero claro, es como medio lo mismo. Eso. Muchas gracias, Paulina. Bueno, contesto a algunas de las preguntas que hiciste porque me parece que abriste muchos campos muy interesantes. Primero, mundos versus mundo. Bueno, uno puede decir, y creo que esa es la posición también de Husserl, y es claramente la posición muy explícita de Fink, y me parece que, aun cuando no afirma tan claramente, es la posición también de Merleau-Ponty. El plural de mundos no tiene sentido. Es decir, si hablamos metafóricamente del mundo del deporte y del mundo artístico y nos preguntamos si hay cruces entre estos dos mundos o entre el mundo empresarial y el mundo político y ya cómo se conectan, pero en verdad esa designa simplemente regiones. Lo que habitualmente designamos como mundos son regiones, ámbitos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este es el punto que subraya fuertemente, Husserl. Darle al mundo una pluralidad, pensable de esta manera, es concebible de una forma meramente formal, ¿no? Es asimilable a un tipo determinado de orden, ¿no? Si nos emitimos al célebre disertación de Kant de 1770, ¿no? Es concebible el mundo solo desde la forma mundo, ¿no? Y no tomando en cuenta también lo que Kant en este texto llama la dimensión material. Bien, entonces ese es el primer punto. Y claro, esta comprensión plural del mundo se encuentra en una cierta tradición filosófica y también fenomenológica, ¿no? En la insistencia en la pluralidad, incluso en la
en la incomposibilidad. Y creo que es esta comprensión plural que determina también el enfoque de Waldenfels, ¿no? Eso intenté mostrarlo. Ahora, en cuanto a la dimensión procesual o dimensión dinámica del mundo, estoy completamente de acuerdo contigo. Si tuviésemos que desarrollar más, que darle un sentido más preciso a la caracterización merleau-pontiana del mundo, la dimensión dinámica cobraría un sentido decisivo. Creo que hay varios textos donde Merleau-Ponty insiste en eso. Ahora, el pasaje que tú mencionas sobre la emergencia inmotivada, me parece que remite a otra cosa, ¿no? Creo que en el, no porque es en el prefacio de la filología de la percepción, creo que en este texto Merleau-Ponty aún no tiene una comprensión, bueno, primero no tiene esta comprensión del, digamos, del inainande, del entrelazamiento. Y aquí cuando habla de una emergencia inmotivada, creo yo remite simplemente al hecho de que hay siempre un exceso de, digamos, de lo irreflexivo sobre de lo reflexivo, de lo dado sobre lo construido o reconstruido, y por lo tanto de, digamos, de la experiencia sobre cualquier sistema de expectativas. Sí. Creo que la insistencia está puesto en eso. Y por lo tanto que una experiencia es justamente algo que, como lo señalé, y aquí creo que hay una continuidad fuerte entre Waldenfels y Merleau-Ponty, una experiencia es algo que padecemos y no algo que construimos, ¿no? Sí, claro, en la ciencia experimental construimos experiencias, pero justamente lo construimos de tal manera en que nada nos pueda sorprender. Y entonces eso justamente en este tipo de experiencia no experimentamos, no nos situamos en el límite de lo que estamos, ¿no? No vamos más allá, según una de las etimologías que le podemos dar a experiencia, ¿no? De peras, límite y situarse fuera. Y el último punto, y aquí me parece que sí es una pregunta muy abierta, por eso dije muy con lo que planteaste, sobre la relación entre el concepto de institución y el concepto de mundo, ¿no? Eso me parece bueno, casi que no lo abordé en mi exposición. Merleau-Ponty lo aborda poco igual, así que. Sí, pero creo que es un desafío para cualquiera que piensa en Merleau-Ponty y en su estela, ¿no? Cómo se articula, para decirlo de una forma muy simple, cómo se articula la tesis de que la percepción es el arquetipo del encuentro originario, ¿no? Tesis que cité, o más bien que nuestra relación con el mundo está basada en una fe perceptiva, con la idea, igualmente definida a partir al menos de la mitad de los 50, de una pluralidad, podemos suponer, de instituciones que van moldeando la configuración del mundo. Cómo se articula, digamos, la fe perceptiva que da acceso justamente al mundo sensible en cuanto ámbito compartido, con la idea de una institución que abre más bien el campo de la historicidad, ¿no? Y creo que aquí, bueno, también se separan o hay varias interpretaciones dentro de la literatura merleau-pontiana. Personalmente, yo apoyaría más bien la tesis de que Merleau-Ponty mantiene firme el privilegio de la percepción y que finalmente la institución tenemos que entenderla como una manera de hacer visible una dimensión constitutiva de la visibilidad del mundo.
Por lo tanto, instituir no es tanto crear algo nuevo, sino simplemente descubrir, pero en el sentido, no hablamos de descubrimientos científicos y deberíamos tomarlo en el sentido propio. Estamos descubriendo algo, ¿no? Hacemos visible una dimensión del mundo que anteriormente estaba encubierta, ¿no? El punto puede ser desarrollado más, pero digamos, creo que es la dirección que permite quizás articular estas dos posiciones. Hay un temblor. Hay un temblor, pero calma. Pero bueno, ¿No? Sí. bien, sí. La primera vez que experimento Ah, como argentinos. acá nada se cae. Bueno, más allá del temblor. Bueno, gracias por la conferencia. Voy a hacer un poco la pregunta obvia, pero si el mundo, como tal y como un poco lo describiste, es como horizonte ontológico que contiene ya en sí, o es básicamente lo propio hidrógeno, ¿cómo podemos entender bajo este paradigma las relaciones humanas, digamos, concretas? Si esta concepción del mundo como conteniendo ya lo propio hidrógeno, no es como aplasta de alguna forma el encuentro justamente con el otro, como otro. Eso sería mi pregunta. Y bueno, es una pregunta sobre la cual hemos hablado varias veces y es cierto que, bueno, creo que podemos responder a varios niveles, ¿no? El primer nivel sería a qué tipo de experiencia le damos la prioridad descriptiva, ¿no? Me parece que implícitamente en cualquier fenomenología que pretende explicitar el campo global de la experiencia, hay una precedencia implícita que se le da a ciertos fenómenos, ¿no? En el caso de Merleau-Ponty es claramente el fenómeno de la percepción, ¿no? No sé, si pensamos en Michel Henry, seguramente el fenómeno central es el de la afectividad, ¿no? No sé, en el caso de Heidegger, al menos del Heidegger de ser y tiempo, podemos decir hay una precedencia que se le da a la praxis, ¿no? Y a partir de ahí se está reconstruyendo el campo global de la experiencia. Y entonces, un primer nivel sería, mientras que Merleau-Ponty subraya esta dimensión, que considera la percepción como la dimensión primaria, y por lo tanto se sitúa en un nivel, digamos, anterior a la relación entre los humanos, o pretende situarse a este nivel. Fenomenologías como las de Sartre o la de Levinas le dan una precedencia descriptiva a los fenómenos que tienen que ver con los encuentros que podemos tener entre uno con los otros, ¿no? Y de aquí describen los demás fenómenos. Entonces, esa sería una manera de formularlo, que sería básicamente así muy ecuménica. Bueno, no podemos hacerlo todo, y entonces cada uno se toma un trozo de la torta o va por una senda y hasta dónde puede llegar. Y creo que por ecuménica que sea, tal perspectiva no es falsa, ¿no? Finalmente hay decisiones filosóficas que se toman, ¿no? Porque uno se adhiere a tal perspectiva y lo sigue. Bueno, a veces es difícil dar razones por, no sé, la visión que uno quiere, ¿no? Bueno, primer punto. Pero el segundo punto, y aquí creo yo que sería
la manera en que sí se puede argumentar en favor de la posición de Merleau-Ponty, es que aun cuando el encuentro implica todo lo que Wallenfels describe, todo, y que podemos encontrar en formas distintas, quizás en Sartre o en Levinas, es decir, este tipo de relación adversativa, la sorpresa, la intrusión, bueno, todos estos fenómenos disruptivos, para llamarle de una forma, la disrupción no tendría el sentido de una experiencia si finalmente algo no sería compartido. Es decir, un otro tan otro que sería completamente inabarcable, ya no sería un otro porque ni siquiera podría ser experimentado. Y entonces creo que el punto aquí de Merleau-Ponty, entonces más allá de tomar una senda particular, es que no hay experiencia sin una participación a algo común, ¿no? Si la alteridad es radical, ya las condiciones mismas de la experiencia desaparecen. Porque eso sería su punto. Y creo que el otro punto, y aquí ya no es simplemente digamos, un argumento formal, las condiciones mismas de la experiencia, sino una descripción de la experiencia, es que la alteridad no es nunca tan radical. Es decir, los otros, eso sería, es una frase radicalmente anti-levinasiana o anti-sartriana, los otros son mis gemelos. Sí, porque no sé si tampoco diría que la teoría es radical en el sentido de que quiera con toda la experiencia, sino que mi punto va más bien a cómo concebir el drama de la relación humana misma. Justamente si es que toda la otredad, digamos, está supeditada al mundo. ¿Cómo sentir, digamos, ese resquemor de alteridad en la relación humana misma, como interpersonal, si es que al final todo lo reducimos en cierto sentido al mundo? Pero no lo... Como que eso por ahí va más allá de la alteridad radical, si eso puede, está clara la discusión eterna, pero como justamente por ahí. Sí, entiendo ahora mejor, pero entonces creo que estamos de acuerdo. Ah, ya. Pero estamos de acuerdo, entonces estamos de acuerdo, sí, hay un problema. Si admitimos, si admitimos el punto de Merleau-Ponty sobre la idea de que no, sin un ámbito compartido no hay ni siquiera experiencia, está bien. Ahora, el drama de las relaciones humanas necesitan otro tipo de descripción, pero que suponen esta capa. Es decir, aquí no describimos toda la experiencia que uno puede hacer de lo otro y de lo ajeno. No. Describimos solo o en esta ponencia, siguiendo a Wallenfels y a Merleau-Ponty, intenté simplemente describir sus condiciones fundamentales. Y Merleau-Ponty tiene mucho también que decir sobre cosas mucho más específicas, ¿no? Las relaciones humanas que tienen que ver con el hecho de compartir un mundo histórico determinado o de articular de forma común un sentido político, por ejemplo, ¿no? No es la misma cosa una relación de amistad y una relación que tienen los compañeros en un proyecto político, y Merleau-Ponty está muy atento a la especificidad de estas experiencias. Entonces, no se trata de aplastar, sino de reconocer condiciones básicas sobre las cuales se pueden luego articular ámbitos más específicos. Bueno, habrá que ver
digamos, el desafío que plantea sería más radical si, no sé, al describir una experiencia determinada del uno con lo otro, podríamos mostrar, por ejemplo, que Merleau-Ponty desconoce o ignora algunas de sus especificidades en virtud de su compromiso ontológico. Yo no creo que sea el caso, pero bueno. Si hay una pregunta en el chat, estamos hablando acá, pero quizás hay una pregunta. Pueden abrir el micrófono si quieren. Creo que se puede. Creo que sí. Sí, se puede. Sí, gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Bien. Era para Ah, hacer una Sergio. pregunta vinculada a, Sergio. digamos, sí, una pregunta vinculada a la religión. Digamos que Van der Fels establece, sobre todo referida a la primera parte de la conferencia sobre lo ajeno y en qué medida los contenidos de la religión en la lectura que hace Van der Fels de Merleau-Ponty no obedecen a ese universo de lo ajeno. Pensaba un poco esa definición de la cita husserliana de la accesibilidad en genuina inaccesibilidad, en el modo de la incomprensibilidad, y cómo lo que se podrían denominar las religiones culturales o las religiones institucionales han construido unos espectros de lenguaje como queriendo llamar esa experiencia de lo incomprensible, queriendo colocar nombres a esa experiencia. Entonces, la pregunta está orientada a ese lado. Si pudiera darnos alguna referencia, muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta que parece quizás natural en la medida en que ¿está bien? Que parece natural en la medida en que esta conferencia se enmarca en un ámbito de la cátedra de la filosofía de la religión. Quizás Matías puede decir algunas palabras más. Desde la perspectiva que desarrollé en esta ponencia, la pregunta por el sentido de la religión y el funcionamiento de las religiones institucionales no tiene una relevancia particular. Tengo que decirlo desde el inicio. No me acerqué a este tema y en el contexto de los desarrollos presentados tampoco se acercaron Merleau-Ponty o Waldenfels. Ahora, cada uno por su cuenta tiene cosas que decir sobre la religión y sobre, digamos, las religiones institucionales. Merleau-Ponty, por ejemplo, en su juventud estuvo bajo la influencia de Gabriel Marcel y también de lo que se llamaba en esta época el existencialismo cristiano, que era justamente también un intento de rescatar la dimensión experiencial del cristianismo más allá de una suerte de fijación dogmática. Y Waldenfels está también constantemente en diálogo con figuras religiosas, acercándose también a temáticas que tienen que ver con las religiones asiáticas. Su obra encontró un eco en Japón, en China, y entonces dentro de estos contextos también discuta este tipo de problemas. Pero con respecto a las cuestiones que discute, que abordé hoy, lamentablemente no puedo decir más. Bueno, Sí, hay una pregunta aquí de parte de Graciela, ¿no? Sí. sí, perdona, Matías, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. Gracias, Ovidio, por su conferencia. Tengo algunas precisiones, no sé, o preguntas. En primer lugar, me gustaría saber cómo usted dice ajeno.
¿cuál es el término en alemán para ajeno? ¿Sí? Eso primero, la formulo, digamos. Todo el tiempo estuve pensando en una cita de Merleau-Ponty de Lo visible y lo invisible, que es lo originario estalla y estalla en múltiples dimensiones. ¿Sí? Creo que esta cita es central en el pensamiento, sobre todo del último Merleau-Ponty, para ver la cuestión de, bueno, este problema tan planteado con Waldenfeld, con toda esa línea de trabajo, que es la cuestión de un mundo único o el mundo, ¿no es cierto?, se abre en diferentes direcciones o la posibilidad de múltiples mundos, ¿no? Que también se conecta con el tema del de lo lateral, ¿no? Ahora me sale estrictamente la palabra que utiliza también en el trabajo de Merleau-Ponty sobre Lévi-Strauss y toda la interpretación cultural. Y finalmente, porque son muchísimas, realmente su conferencia me atrajo mucho, ¿qué posibilidades habría de establecer, por supuesto que es una pregunta muy amplia, algunas afinidades con los planteos de Barbará en este momento? Usted lo ha trabajado, lo ha citado en un momento, pero yo, digamos, hay cuestiones que coincido con Barbará en cuanto a la posibilidad de una cosmología, pero, digamos, hay un concepto muy preciso que es el de pertenencia, ¿sí? Y lo último, ¿no? Perdón. Usted habla de intermundo, pero yo creo que habría que, de alguna manera, entrelazar, tal como le gusta a Merleau-Ponty, intercorporalidad, intersensorialidad, intermundo. Es decir, son cuestiones que me parece que no pueden ser aisladas, ¿no? Si bien yo veo el planteo de Waldenfeld también, de alguna manera que va en esta dirección, ¿no? Y por último, bueno, quizás para mí el término más preciso para todo esto es el de promiscuidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia y también por las preguntas, las observaciones que me parecen que, bueno, apuntan a cuestiones centrales en el planteamiento de Merleau-Ponty. El término para lo ajeno en Waldenfels es fremde. Y de Topografía des Fremden es la obra en que recoge una gran parte de sus estudios dedicados a lo que él llama la xenología fenomenológica. Sí. La cita que menciona de lo visible... Lo único que le hice la pregunta, porque nosotros traducimos extraño. Sí. Sí, bueno, aquí hay... En el lenguaje husserliano también, ¿no? Mundos familiares, sí. Mundos extraños. Sí, pero cuando hablamos de Fremderfahrungsanalyse, eso remitimos no al análisis de la experiencia de lo extraño, remitimos más bien a todas las análisis acerca de la intersubjetividad o de la alteridad. Y entonces es cierto que el término alemán, por eso a un cierto momento hablé de ajenidad, a un cierto momento de alteridad. Pienso que estos conceptos, y como usted dice muy bien, también de extrañeza, extrañidad, estos términos quizás deberían ser ocupados de forma más precisa y delimitados, pero lo cierto es que, al menos en el caso de Waldenfels, la transición entre, para decirlo así rápidamente, entre alteridad y ajenidad es bastante continua. Y por lo tanto, siguiendo su planteamiento, no
no quise dar nuevos matices porque luego eso implica de escindir su propia posición. Pero es cierto que es lo frente, vale la pena pensarlo más. La cita que menciona sobre lo originario que está ahí, las filosofías tienen que seguir este estallido, me parece, y concuerdo con ustedes, central para el pensamiento de Merleau-Ponty, y creo que está bastante en línea con lo que intenté reconstruir. Es decir, con la idea de que hablar del mundo en Merleau-Ponty no es hablar de un ámbito cerrado, un ámbito con una estructura normativa determinada, sino que constituye más bien un campo atravesado por tensiones, ¿no? Ahora, la idea de estallido creo que remite también a la idea de una dinámica intrínseca al mundo. Y entonces habrá que pensar conjuntamente, esta dispersión que no es pérdida, ¿no? Y esta idea de surgimiento. Creo que en la idea de estallido, las dos están presentes, ¿no? Y con la idea de estallido, llegamos también en la cercanía del pensamiento de Barbarás, que utiliza metáforas similares en su libro sobre la pertenencia, ¿no? Cuando habla, estoy buscando ahora cuál es la traducción española que se da del término, en fin, cuando habla de una explosión, de una conflagración, ¿no? Pero el mundo sería esta conflagración, pero que en un cierto sentido ha sido estabilizada, ¿no? Sin que su potencial, una deflagración. Muchas gracias, Cristian. Esta deflagración, ¿no? Y creo que en este punto, por mucho que se intenta alejar de Merleau-Ponty, Barbarás se sitúa claramente en su estela, ¿no? Es cierto que hay algunos puntos críticos, ¿no? Con respecto a la ambigüedad del cuerpo que él señala, pero esta idea central, la conflagración de Barbarás, que me parece que se sitúa claramente en la estea merleau-pontiana de la cita que usted menciona. Y con respecto al último tema planteado, estoy completamente de acuerdo de que el intermundo tiene que situarse o tiene que ser vinculado con la idea de intercorporalidad. De hecho, podemos decir la correlación, tal y como Merleau-Ponty la piensa, es entre un intermundo y una intercorporalidad, ¿no? Y no entre, digamos, una subjetividad situada en una subjetividad cerrada y un mundo objetivo. Muchas gracias de nuevo por estas sugerencias que me dan mucho que pensar. Gracias a usted. Otra pregunta que quieran hacer. Quisiera hacer un comentario. Sí, Pamela. Mi nombre es Pamela. Muchas gracias por la conferencia muy sugerente. Lo mío son ecos menores, desde la ignorancia de los autores. Me hizo mucho sentido pensar el tema de lo inabarcable, de lo propio y del yo. Me hizo pensar en Agustín de Hipona, que es un autor que estudio,
porque en realidad lo inabarcable y lo ajeno es parte de uno mismo, ¿ya? Entonces es algo inabarcable. Lo otro que, en consonancia con lo que planteaba Graciela, también me preguntaba en el matiz en español que hay entre la ajenidad y la alteridad que tú mencionabas, porque que algo sea distinto para mí, que sea otro, no significa que me sea ajeno. Ya, por lo menos en la comprensión que tenemos de lo ajeno en el español chileno, quizás, ya, pienso en un hijo, por ejemplo. Un hijo es otro para mí, pero no me es ajeno, ya, y quizás no solamente el hijo, sino que también las distintas esferas del mundo. Y por eso mismo también pensaba el lugar que tiene lo afectivo para entender esto, porque la comprensión de lo otro, también la captación afectiva de lo otro, lo hace también no ajeno. ¿Ya? Eso, comentarios, ecos. ¿Ya? Muchas gracias. Me parece que lo que menciona recoge puntos esenciales del planteamiento de los dos autores. Y claro, la idea que me parece muy valiosa y fundamental de Wallenfels es justamente esa, de que lo ajeno está en nosotros. Y justamente si podemos encontrar un otro, es precisamente porque él nos habita ya, que no estamos cerrados en nosotros mismos, ¿no? Encerrados en una esfera sin ventanas y sin comunicación. Entonces, completamente de acuerdo con este punto. Y si seguimos este hilo, llegamos a la idea de una intricación originaria entre lo propio y lo ajeno, que no pueden escindirse. Ahora bien, de aquí, claro, puede surgir la pregunta un poquito en la línea de lo que sugería Francisca, es decir, si insistimos demasiado en la complicidad, una implicación sería una forma de complicidad, pues, ¿qué hacemos con todos los fenómenos que remiten a una sorpresa, algo que se nos presenta de tal forma que nos quedamos boca abierta, ¿no? Todos estos fenómenos también pertenecen a nuestra vida experiencial. Y entonces, claro, el riesgo no es solamente el de excluir lo ajeno y encerrarse en nosotros mismos, pero sino también el de no darle un espacio a lo ajeno. Imagino que eso es también con respecto a los hijos, ¿no? Es decir, una excesiva proximidad también puede no permitir el desarrollo. Entonces, me parece que la dificultad filosófica fundamental que estos dos autores plantean, pero que como usted bien lo dice, se encuentra también en la tradición más larga del pensamiento filosófico, seguramente en Agustino, tiene que ver con la conciliación posible de estas dos dimensiones de la experiencia. Sí, muchas gracias, Julio. También muchas gracias, Matías, por haber gestionado la visita de Julio aquí en la comunidad de la universidad. Yo me siento acá como el ajeno, fue extraño porque hablo de la ignorancia, nos dedicamos a filosofía medieval, pero ha sido muy interesante escuchar la presentación. Y también me quedo con algunas resonancias. Yo entendí que la propuesta era, bueno, presentar estos dos autores y en cierto modo también considerar más plausible, dar razones para una mirada más plausible a Merleau-Ponty, sobre todo por resolver el tema de la comunidad y la convivencia. Que pareciera que en ese acceso hay una mirada más, digamos, plausible
para considerar ese tema y no quedarnos solo en la decisión. Sin embargo, al escuchar sentí mucha resonancia con Van der Feld en su propuesta, sobre todo en esta idea de considerar que yo primero soy un extraño para mí mismo, llamémoslo así, un ajeno. No sé si completamente extraño, pero esta idea de la no coincidencia, ¿no? De la visión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, o sobre nuestros proyectos, o sobre incluso el proceso de nuestra existencia. Sentí que Van der Feld apunta a algo ahí de resistir la neutralización o la homogeneización de los géneros. Al escucharla y al leer la cita, sentí que él estaba permanentemente resistiendo esa posibilidad de subsumir lo ajeno o de apropiarse de lo ajeno en una propuesta. Entonces, claro, quizás, por decirlo en chileno, en resistir eso se pasa de rosca, que nos quedamos sin la posibilidad, perdonen lo poco filosófico, de fundar lo comunitario o de entender la convivencia. Entonces, no sé si es posible un balance, porque me pareció muy luminoso en ese punto, Van der Feld. Eso, en un comentario desde... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, con respecto a lo primero, sí, no fue una presentación objetiva en que simplemente reconstruimos pensamientos, sino como a veces ocurre cuando nos dedicamos a ciertos autores, nos dedicamos a ellos porque nos parece que tienen razón. Ahora, entonces me parece que Merleau-Ponty en sus descripciones toca algo fundamental y también y no solamente en sus descripciones, pero también en su construcción argumentativa, me parece que es convincente. Ahora, eso no le quita el mérito descriptivo a Waldenfeld y esta idea de la no coincidencia consigo mismo, que me parece muy valiosa y que tampoco me parece incompatible con lo que plantea Merleau-Ponty. Es decir, me parece que justamente en esta línea lo sigue completamente, o que digamos funcionó más bien al revés, que esta idea de no coincidencia, Waldenfeld la encontró en Merleau-Ponty. Pero si vamos más allá, si es cierto que en un inicio siempre soy un extraño para mí mismo, bueno, ¿cómo llego a conocerme? Bueno, yo llego a conocerme haciendo proyectos, a través de los encuentros que tengo, a través de las tareas que me doy, a través de las miradas que hago y que recibo, ¿no? Es decir, simplemente yendo más allá de mí mismo, invirtiendo, digamos, el mundo sensible con mi presencia. Es decir, la única manera es justamente esa, es a través del mundo que llego a conocer quién soy, ¿no? A través de las cosas que me gustan en el mundo, ¿no? Que me define tal cosa más bien que tal otra cosa, a través de eso, digamos, doy un contenido, una consistencia, una figura firme a lo que soy, con la provisión de que siempre todos estos contenidos, todas estas determinaciones, todas estas figuras que asumo, pueden ser descartadas, ¿no? Y que justamente esta no coincidencia conmigo mismo tiene también que ver con eso. Es decir, no sé qué soy, entonces me doy un contenido, pero aun cuando tengo un contenido, soy más que mi contenido, soy más que mi profesión, soy más que
no sé, mi situación familiar, mi posición en el sistema económico. Y encima soy todo eso, pero ¿cómo no? Para remitir a una frase célebre no me acuerdo ahora en qué epístola de Pablo se encuentra, pero de Pablo. ¿Hay otra pregunta que quieran hacer? ¿Comentarios? Mira, yo una cosa mínima, chiquita, que quería comentar, que me despertó la lectura de tu texto, te agradezco un montón, es que, uno lo puede plantear, como Waldenfels tiene, desde mi punto de vista, un simultáneo acorde y desacuerdo con, con Marión y con la fenomenología contextual, ¿no? Tiene un simultáneo acorde y desacuerdo, y creo que Merleau-Ponty debería ser introducido en este programa para ampliarlo y mejorarlo, ¿no? A partir de lo que he leído, que venía leyendo, y como me decís acá, me convence más de eso. ¿Cuál es el desacuerdo, en primer lugar, entre Van Helmont y Marión? Esta idea de una xenología fenomenológica, donde vos señalás acá que era manifestación hiperbólica, ¿no? Y en vez de hablar de fenómeno límite, parecía ser que Van Helmont prefería hablar de hiperfenómeno, lo cual es todo lo que Marión intentó que no pase cuando responde a las críticas acerca de que el fenómeno saturado es o un hiperfenómeno o un no fenómeno. Marión dice, no, el fenómeno saturado es un fenómeno. Es paradójico, pero no deja de ser un fenómeno. Bien, y él trata de mostrar cómo, en rigor, el fenómeno saturado, contrariamente a lo que se piensa, es lo que abre la posibilidad de una hermenéutica. Como no hay exceso de sentido, siempre podemos volver a interpretar los textos. Siempre está abierto su horizonte, que también lo piensa como mundo, en esta obra de Rapid Donet, de 2016, y trae a colación a Patochka, un autor de esta estela, que hemos trabajado con Merleau-Ponty y con Barbaras, ¿no? Está esa estela de este mundo, de la nación del mundo. Entonces, no, es un hiperfenómeno, no es un hiperfenómeno, es un fenómeno. Y ahí tenemos un desacuerdo. Ahora, el acuerdo estaría en el hecho de que Waldenfels, por lo que puedo leer acá, muestra que esta experiencia de lo ajeno tiene un carácter acontecial, tiene un carácter excesivo, irrepetible, único. Son, por momentos, las notas que Waldenfels da del acontecimiento son muy parecidas a las notas que Marión da en el Tandoné sobre el acontecimiento. Único, irrepetible, imposible de reproducir, ¿no? Entonces, pese a que hay una diferencia entre cómo entender a esta cuestión excesiva, hay un acuerdo común en el carácter acontecial. Ahora, ¿por qué creo que en este caso Merleau-Ponty podría ayudar a pensar estos problemas? Lo digo en Marión. En Marión está esta cuestión de la variación hermenéutica, ¿no? Que es un tema que empieza a aparecer en el 2010 con certezas negativas. Y ahí lo que uno ve claramente es una inversión, donde en realidad el fenómeno pobre o pobre de intuición, que ha sido el paradigma de los fenómenos en toda la tradición, sobre todo en la modernidad, fenómenos pobres de intuición, los fenómenos vinculados a esta filosofía de la revolución científica, a la cuestión matemática, ¿no? Donde un axioma es el paradigma del fenómeno frente a fenómenos más bien mundanos. Ahora dice, no, en realidad es el exceso el paradigma de los fenómenos. Y en todo caso, los fenómenos pobres o de sentido común son disminuciones de ese exceso de sentido. Entonces, los fenómenos pobres o comunes son disminuciones, al revés. Da vuelta a la tradición, o no es que le da vuelta, se remite a otra tradición más de corte cristiano platónico para mí, para pensar esto. Ahora, Marión también tiene el problema para mí de que no termina de explicar bien esa mediación entre acontecimiento y objeto. Ese inainanda entre un acontecimiento y un objeto. Y no termina de explicar bien esa variación, la noción de variación. Porque ¿qué es una variación? ¿Qué es una mediación? ¿Es un fenómeno? ¿Es un fenómeno? ¿Qué es eso? Que me parece que es lo mismo que pasa acá con el tema de lo ajeno, en Waldenfels, entre el mundo ajeno y el mundo propio, que no termina de articular bien esas dos cosas, porque, como dice Rodrigo, se defiende bajo esta idea de lo ajeno. Entonces me parece que sí. Merleau-Ponty en esta problemática, la idea de Lina permitiría pensar muchos problemas de la fenomenología contextual contemporánea, digamos.
Marión, en el primer romano, digamos, no el de ahora, el primero, también en Barbarás, digo, no sé qué te parece esta idea. Muchas gracias, Matías. Bueno, hay también varios niveles en que se puede responder. Primero, bueno, la relación de Wallenfels con la fenomenología francesa y con la fenomenología francesa contemporánea. Wallenfels publicó también sus diarios y digamos, los diarios nota una suerte de, digamos, pequeño sufrimiento con respecto a una falta de reconocimiento en el ámbito francés, dado que justamente lo que él plantea es mucho más afín con la tradición francesa, aun cuando no es la misma cosa, no es idéntico, pero es una posición que uno podría decir pertenece más bien al ámbito de la fenomenología francesa que de la fenomenología alemana, ¿no? Y eso tiene que ver con las referencias que ocupa Merleau-Ponty, Levinas, Foucault, también Barthes, en fin. Entonces, eso, digamos, primer punto, me parece que el acercamiento debería hacerse. De hecho, hubo un congreso por sus 90 años organizados en París, que era el primer congreso dedicado a su trabajo en el espacio intelectual francés. Pero eso es hace 2 años, es muy reciente. Ahora, con respecto al vínculo que se puede establecer entre Marion y Wallenfels, lo que dices me parece muy sugerente y muy pertinente. Y bueno, no tengo el dominio del pensamiento de Marion que tú tienes. Sin embargo, me pregunto la cosa siguiente, ¿no? Claro, Marion dice, no, el fenómeno saturado no es un hiperfenómeno, es fenómeno. Bien. Pero al mismo tiempo dice, hay fenómenos saturados, fenómenos de derecho común y fenómenos pobres. Bien, entonces, desde la perspectiva de los fenómenos de derecho común, los fenómenos saturados son hiperfenómenos, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, es que, claro, ¿qué llamamos fenómeno? Podemos decir, sí, el fenómeno por excelencia es justamente lo que corresponde a la definición que Heidegger le da en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo. Y lo que corresponde verdaderamente es el fenómeno saturado. Muy bien. Pero con respecto a los fenómenos o a las experiencias cotidianas, estos fenómenos tienen un carácter, digamos, excepcional, ¿no? Bueno, digamos, la discusión está, me parece abierta, pero a lo que voy es que siempre hay una dificultad de determinar dónde se ubica la norma, ¿no? La norma se ubica en lo que corresponde al concepto, ¿no? O en lo habitual, común, más difundido, ¿no? Partimos de la norma en cuanto tal o partimos de la normalidad. Y claro, creo que en este sentido, por eso, Wallenfels habla de hiperfenómeno, en el sentido de que es hiper con respecto a la habitualidad. Pero muchas gracias. Lo único mínimo es que eso que vos señalás de cómo por otro lado, esa sospecha que es un hiperfenómeno. Marion dice, bueno, el fenómeno es banal. Es más banal de lo que uno cree. Hasta en experiencias muy cotidianas está la saturación. Hasta cuando él da el ejemplo del vino, da ejemplos muy concretos donde hay algo que se te da, que te muestra que uno puede reducir un objeto a un fenómeno de intuición pobre. Pero está en todos lados. Hay que reeducar el modo de ver los fenómenos para encontrar esa saturación en cualquier lado. Entonces habrá que distinguir entre lo banal y lo común. Sí, lo frecuente. Lo banal y frecuente. Muy bien, muy bien. Si no más preguntas, damos cierre. Nuevamente, gracias a Bidú.